vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 7, por favor. Libro de Mateo, capítulo 7, versículos desde el 7 hasta el 12. Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 12. Vamos a estudiar, hermanos, en la palabra del Señor, la enseñanza de Jesús acerca de la oración y de la regla de oro. Vamos a ver de qué se trata esa regla de oro. Dice la palabra del Señor, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Interesante enseñanza del Señor Jesús a los discípulos en esta oportunidad. Antes de entrar, hermanos, en la oración y la regla de oro, tenemos que analizar un par de cosas que son muy importantes, que tienen que ver justamente con esta enseñanza en particular. En primer lugar, hermanos, tenemos que estar los creyentes conscientes de la bondad de Dios. Dios es bueno. Yo creo que todos acá podemos decir en nuestras vidas, Dios es bueno, ¿verdad? Podemos afirmar eso categóricamente, Dios es bueno. Pero, ¿por qué decimos Dios es bueno? Tenemos que estar plenamente seguros, hermano, de que el Señor nunca, y escuche bien, nunca nos va a dar algo para nuestro mal. Nunca el Señor nos va a dar algo para nuestra destrucción. Lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos va a dar, siempre va a ser para nuestro bien, para nuestro bienestar. Mateo 7, si leemos el versículo 9 al 11, de nuevo dice, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? No hay, ¿verdad? Los que somos padres de familia, cuando nuestro hijo nos pide un pan, no le vamos a dar una piedra. O si le pide un pescado, ¿le va a dar una serpiente? Pregunta. Ninguno de nosotros, los que somos padres de familia, haríamos eso con nuestros hijos. Pues ¿dónde está la bondad de Dios? Dice, si ustedes, en el versículo 11, si ustedes siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, en primer lugar, hermanos, nosotros siempre procuramos darle lo mejor a nuestros hijos. Entonces, ¿cuánto más el Señor, que es bueno, va a darnos las cosas buenas, las cosas que sean para nuestro bien, las cosas que sean para nuestra edificación? Hay un pasaje en la palabra del Señor que habla esta verdad. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20. Vamos allá, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios 3:20 dice de esta manera:
y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermano, subraye ese versículo en su Biblia. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y es que, hermano, a veces la voluntad de Dios no la entendemos. A veces la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nuestra vida, no lo entendemos. ¿Por qué? Porque a veces en oración pedimos cosas que a nuestro propio ojo, a nuestra propia mirada son buenas para nosotros, pero a lo mejor el Señor no lo ve como algo bueno para nosotros. Y Dios en su infinita sabiduría sabe que si nos concede esa cosa que le estamos pidiendo, no va a ser bendición a nuestra vida. Por eso dice, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es que, hermano, la voluntad de Dios a veces no la vamos a entender. No vamos a entender a cabalidad cómo es la voluntad de Dios, porque a veces nosotros le pedimos blanco y el Señor nos da negro, nos da otra cosa. Pero nunca, hermano, perdamos de vista de que lo que Dios nos da siempre va a ser para nuestro bien. Siempre. Dios es bueno. Todos podemos decir este día, Dios es bueno. Pero no siempre nos concede lo que pedimos o lo que entendemos. A veces lo que no entendemos, Dios nos concede o permite en nuestra vida. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. A veces, hermano, Dios nos da más de lo que pedimos. En una ocasión, el rey Salomón, el Señor le aparece en sueños y le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Y qué le pide Salomón al Señor? Le dice, dame, Señor, sabiduría para dirigir este pueblo. ¿Sabe qué le respondió Dios? Le dijo, por cuanto no pediste riquezas, por cuanto no pediste la vida de tus enemigos, no pediste ser vencedor en batallas contra tus enemigos, sino que pediste con humildad sabiduría para dirigir a mi pueblo, yo te voy a dar esa sabiduría y además te voy a bendecir como a nadie en la historia jamás he bendecido. Y dice la historia bíblica, hermano, que Dios le dio muchísimo más de lo que había pedido Salomón. Muchísimo más. Por eso dice ahí, el Señor que es poderoso para darnos las cosas más abundantemente de lo que pedimos. Hermano, es que cuando llevamos una vida de comunión con el Señor nos va a bendecir inclusive más allá de lo que pedimos. Dios es bueno. Por otro lado está la situación cuando Dios no nos concede lo que le pedimos. Y cuando Dios permite cosas en nuestra vida que no entendemos, dice, más allá de lo que pedimos o de lo que entendemos. Tal vez por alguno de ustedes, hermanos, va a pensar, hoy que estamos empezando el año 2024, dirá, ¿y por qué no me ha ido bien en mis negocios el 2023? Si yo tanto le he pedido al Señor que me vaya bien en mis negocios. A lo mejor el Señor no te ha concedido, hermano, pero no es porque Él es malo. No es porque el Señor es malo. Algo quiere Él que vos aprendas en tu vida espiritual. Y a veces el Señor no nos concede lo que le pedimos. No lo entendemos. ¿Por qué? Señor, si yo he sido fiel en ir a la iglesia. Señor, si yo he sido fiel en leer tu palabra. Señor, yo he sido fiel alabando tu nombre el año 2023. ¿Por qué no me has bendecido? A lo mejor, hermano, la bendición de Dios va más allá de lo material simplemente.
Y hay una bendición espiritual. Dios está moldeando nuestros corazones. Dios está dándonos herramientas de vida más allá de una simple bonanza económica o en los negocios. Pablo el apóstol decía, tengo un aguijón en mi carne y 3 veces le he pedido al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha respondido, ¿qué cosa? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No estamos hablando, hermano, de cualquier persona. Era el apóstol Pablo, el mayor misionero, el mayor predicador de todos los tiempos. Él, siervo de Dios, le estaba pidiendo al Señor que le quite ese aguijón de su carne y el Señor no le concedió. Entonces, hermanos, tenemos que estar conscientes de que Dios es bueno, pero no siempre nos concede las cosas tal cual se las pedimos, porque Él tiene propósitos superiores para nosotros. Dios es bueno. Ahora, la regla de oro, Mateo 7:12. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. Posiblemente, hermano, algunas cosas por las que estamos orando, en realidad no necesitan oración. Tal vez usted está orando por cosas que no necesitan oración, sino un cambio en nuestra actitud para con nuestro prójimo. A ver, por ejemplo, muchas veces estamos orando, no sé, para que nuestra esposa, nuestro esposo sea más cariñoso con nosotros. ¿Ah? Estamos orando para que así sea. Pero resulta que nosotros tenemos actitudes malas con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, nuestro esposo. Tenemos una actitud de rechazo o de menosprecio quizás a nuestra pareja. Y no nos damos cuenta que esto no necesita oración. Señor, ¿por qué mi esposa no es tan cariñosa conmigo? Señor, ¿por qué mi esposo es tan frío conmigo? Pero resulta que también no pone de su parte. Tiene una actitud de rechazo, de indiferencia a su esposa, a su esposo, pero quiere que la esposa, a través de la oración, claro, que Dios haga un milagro en su vida y la cambie a mi esposa. Ah, pero él no quiere cambiar. ¿Se da cuenta? A veces, hermano, hay cosas que no necesitan ni de oración, es cuestión de actitud personal. A veces estamos orando para que nuestros hijos cambien de actitud con nosotros. Decimos, ay Señor, cambia el corazón de mi hijo, muy rebelde mi hijo, no me hace caso, no me respeta mi hijo. Y estamos orando de esa manera, pero como padres, como madres de familia, tenemos actitudes de maltrato con nuestros hijos, de burla, de menosprecio con nuestros hijos. Alguna vez en un estudio bíblico, hermano, decíamos a todos los padres de familia, madres de familia, nunca maldiga a su hijo. Nunca maldiga a su hijo, porque las palabras tienen poder, hermano. Hay poder en las palabras que nosotros decimos. ¿Y sabe qué triste es cuando vemos padres de familia que le dicen a su hijo, ay, sos un burro? Oiga, ¿cómo es posible que un padre de familia lo trate con ese menosprecio a su hijo? Hay madres de familia que a sus hijas, a sus hijos, ay, vos no servís para nada. Oiga, lo está maldiciendo a su hijo, no lo haga. Ah, pero por otro lado decimos, Señor, ¿por qué mi hijo no me hace caso? Señor, mi hijo no me respeta. Hermano, esas cosas no necesitan oración, eso necesita un cambio de usted, un cambio de actitud de usted como persona. Esa, hermano, es la regla de oro. ¿Ah? Esa es la regla de oro. Dice el versículo 12, la regla de oro. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos.
hagan así ustedes con ellos. Como yo quiero ser tratado, así yo tengo que tratar a los demás. Si yo a los demás los trato sin respeto, pues menos me van a respetar a mí. Si yo no soy coherente con mi vida cristiana, ¿cómo le puedo exigir a mis hijos que sean coherentes con su vida cristiana? Cuando tenemos hijos adolescentes, ya jovencitos, y les decimos, hijo, ¿por qué no querés ir a la iglesia? Hija, ¿por qué no querés leer tu Biblia? Ay, Señor, yo te pido que mi hijo vaya a la iglesia todos los domingos, pero resulta que él no va. Resulta que él no va. Esa, hermanos, es la regla de oro. Como usted quiere ser tratado, usted tiene que tratar a los demás. Dice, como quieres que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros hagan con ellos. Seamos, hermanos, por lo tanto, coherentes. Hay cosas que no necesitan de oración. Usted quiere buenos hijos, compórtese como buen padre. Pero no pretenda tener buenos hijos si usted es mal padre o mala madre. Si usted es irrespetuoso, si usted es irresponsable, hermano, ¿cómo pretende tener buenos hijos? Hay cosas que no necesitan oración, es cuestión de poner uno de su parte. Evidentemente encomendamos la vida de nuestros hijos en las manos del Señor. Pero la cuestión del respeto, de la actitud e incluso del cariño depende de nosotros, hermano. Eso no depende de la oración, que tanto oremos para que el Señor lo haga a nuestros hijos que nos quieran. No es así. Eso se gana a pulso cada uno. Y el respeto se lo gana a pulso cada uno. Regla de oro. Bien, hermanos, la oración. Dios da una triple garantía para sus hijos. Triple garantía, ni siquiera una garantía, triple garantía, 3 veces la garantía. Vamos con la primera. Dice, el Señor nos va a motivar a pedir con seguridad de que vamos a recibir. Cuando usted pide, va a recibir. Esa es la primera garantía. Versículo 7. ¿Qué dice? La primera partecita del versículo 7. Dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Primera garantía. Y si leemos el versículo 8, la primera parte dice, porque todo aquel que pide, ¿qué cosa? Recibe. El que pide, recibe. Hermanos, el Señor nos invita a pedir. Tan bueno es el Señor que nos dice, pidan. Pidan y van a recibir. Porque todo aquel que pide, recibe. El Señor, hermanos, es tan grande su amor que te está diciendo, pedí, hijo mío, pedí, hija mía, pedí. Vas a recibir, pedí. Pero muchas veces no recibimos, hermanos, lo que estamos necesitando porque no pedimos. A veces estamos más confiando en nuestras propias fuerzas. Ay, yo quiero que este año me vaya mejor en mi trabajo, que me vaya mejor en mi finanza, en mi economía. ¿Por qué? Porque me voy a levantar de mañanita a trabajar. Voy a madrugar para irme a trabajar. Y estamos confiando en nuestra fuerza. Hermano, está bien. Usted tiene un intelecto, usted tiene una fuerza, usted tiene a lo mejor una habilidad para un negocio, pero pida al Señor que Él bendiga esas habilidades que usted tiene. Pida para que el Señor le conceda. El problema es que a veces no pedimos. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Santiago capítulo 4, versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis,
pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Como decíamos, hermano, la mayor parte del tiempo estamos confiando en nuestra propia fuerza, estamos confiando en nuestro propio intelecto, estamos confiando en nuestras propias habilidades y no estamos pidiendo bendición al Señor. Dice, pero no tienen lo que desean porque no piden. El Señor, hermano, quiere que usted y yo aprendamos a tener la suficiente humildad de pedirle. La suficiente humildad de pedirle. Él quiere que usted y yo, hermanos, dependamos de Él, porque separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra del Señor. Dios quiere que usted dependa de su poder y no de el suyo propio. No tienen lo que desean porque no piden, dice la palabra. Pero Dios nos enseña, hermano, de qué manera tenemos que pedir para recibir. Ahí mismo en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. ¿Cómo debemos pedir en oración? ¿Cómo debemos pedir? Santiago 1:6 dice, pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe. Número 1, hermano, usted va a pedir, el Señor nos está motivando a pedir, pero pedir con fe. Pida creyendo que así va a ser. Pida en el nombre del Señor. Pero otro detalle que no debemos perder de vista, hermanos, es que el Señor nos anima no solamente a pedir, sino a hacerlo de forma insistente, sin desmayar. Es que Dios no te va a conceder, hermano, de forma instantánea tus peticiones muchas veces. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Dice de esta forma, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, escuche bien esto, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y es que, hermano, a veces estamos pensando que una oración ya suficiente. Ya yo le pedí al Señor una oración, listo. Hermano, orar en todo tiempo sin desmayar, dice, ¿no? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Ser constante, hermano, en la oración. Estamos viendo que no es solamente pedir por pedir, sino que debemos pedir con fe y pedir con constancia, pedir siempre, pedir permanentemente en oración. Además, un detalle muy importante en Primera de Juan, capítulo 5, vamos allá, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice la palabra del Señor, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué cosa? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Un tercer requisito importantísimo, mis hermanos, a la hora de pedir en oración es pedir conforme a la voluntad de Dios. Pedir conforme a la voluntad de Dios. En una ocasión Jesús estaba
a punto de ser entregado para que lo capturen y luego lo crucifiquen. Él sabía lo que le iba a pasar. Y dice la palabra, el relato bíblico dice que Jesús estaba orando y en determinado momento él sintió algo muy fuerte dentro de sí, al punto de que su sudor se convirtió en sangre. Él estaba en cierto modo temeroso de lo que le iba a pasar. Al punto de que él dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba diciendo el Señor? A Dios Padre, Jesús le estaba diciendo: Señor, yo sé lo que me va a pasar. Yo sé cómo me van a torturar. Yo sé cómo me van a martirizar. Me van a lastimar. Si quieres, mire lo que dice el Señor Jesús. Dice: si quieres, pasa de mí esa copa. Si quieres, que no me pase eso. Pero luego finaliza diciendo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, qué poderosa palabra. Él sabía lo que él quería. Se sentía quizás atemorizado por lo que le iba a acontecer, pero él dice: Señor, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y eso, hermano, es la parte a veces complicada de entender. Es que Dios no va a hacer siempre tu voluntad. Dios no va a concederte siempre lo que tú le estás pidiendo. A veces Dios va a conceder de otra forma, de otro estilo, de otra manera. O finalmente no te va a conceder lo que le estás pidiendo porque no está conforme a su voluntad. Dice el versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A lo mejor no es su voluntad, hermano. A lo mejor no es su voluntad. O no fue su voluntad que te vaya bien en tus negocios el año 2023. A lo mejor has estado enfermo. A lo mejor no era su voluntad que tú te sanes. A lo mejor tenías algunos planes y no te salieron esos planes. Quizás no era su voluntad que esos planes prosperen. Por alguna razón que a veces no la entendemos, Dios así lo quiere. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Además, hermano, tenemos que pedir cosas que sean conforme al agrado de Dios. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Las cosas que usted pida, hermano, tienen que ser cosas que agraden al Señor. Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice ahí: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Para gastar en vuestros deleites. A veces, hermanos, ni siquiera tenemos noción de lo que estamos pidiendo, no sabemos las consecuencias de lo que estamos pidiendo, que a lo mejor es para malgastar. A lo mejor es para nuestra perdición y para nuestro mal. Y yo siempre pongo este ejemplo, este caso, ¿no? A veces cuando algún hermano vive un poquito lejos y no tiene vehículo, no tiene un medio de transporte, se sube al micro y llega a la iglesia, al templo, al culto. Llega. Y está orando: Señor, dame un vehículo. Yo quiero tener mi auto, Señor, para transportarme, para estar movilizándome de forma más eficiente, más efectiva. Y resulta que logra tener su vehículo, su medio de transporte, y ya no se aparece los días domingos en la iglesia. ¿Y cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso? ¿Acaso Dios quiere que un hermano deje de congregarse fielmente? Por eso quizás
A alguna persona el Señor no le concede, hermano, tener su propio medio de transporte. Que ande en micro ese hermano, que ande en micro esa hermana. ¿Por qué? Porque si tiene vehículo ya no va a tener tiempo para ir al culto. Tiene su vehículo, se va a ir a la piscina, se va a ir a pasear, se va a ir no sé dónde, pero ya no va a tener tiempo. A lo mejor, no digo que siempre es así, pero quizás, hermano, hay cosas que nosotros las pedimos, como dice acá, para gastar en nuestros deleites. Para gastar en nuestros deleites, en las cosas que más bien nos van a alejar de la vida espiritual, de la relación, de la comunión con Dios. Ustedes piden, dice el versículo 3, y no reciben porque piden mal, piden para gastar en vuestros deleites. Es como cuando los jóvenes solteros están mirando a una chica, una jovencita, señorita soltera, y dice, Señor, Señor, por favor, te pido por esa hermana, bendícemela para que sea mi esposa. Directo, ¿no? O sea, ni siquiera sabe si es la voluntad de Dios, si no es la voluntad. No, dice, Señor, bendecímela. Esa es. Igual las hermanas, ¿no? Las jovencitas solteras, dice, mira un muchacho simpático por ahí. No importa si es buen cristiano, si no es cristiano, si de repente es atrevido con su mamá, con su papá, no importa, pero es simpático. Entonces dice, Señor, bendícemelo ese joven. Somos tal para cual. ¿Qué tal eso? Y estamos pidiendo, hermano, dice, para nuestros deleites, según nuestro razonamiento limitado y no conforme a la voluntad de Dios. No estamos orando, Señor, bendice a la persona que va a ser mi pareja. Bendice a la persona. ¿Y sabe qué, hermano? Una oración que todo joven, señorita, soltero debería decir, si esa persona no es para mí, apártala de mí. Si esa persona no es para mí, apártala de mí. O sea, deberíamos siempre, hermano, buscar hacer la voluntad de Dios. No, pero cuando estamos ciegos, oiga, es terrible. Como dice el dicho, el amor es ciego, dice, ¿no? Cuando uno está, como dicen acá, camote, oiga, no. Es que se ha encamotado, dicen, ¿no? Está camote. O sea, es ese de ahí, nadie más, ¿no? Pero hermanos, deberíamos pedir, dice ahí, no para gastar en nuestros deleites, no para hacer lo que nosotros nos parece, sino buscando que siempre se cumpla la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, primero el Señor nos motiva a pedir, pero pedir sabiamente. 4 formas. Número 1, pedir con fe, sin dudar. Pedir con insistencia, no desmayar. Pedir conforme a la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios en primer lugar. Y número 4, pedir conforme a propósitos que agraden al Señor, no para gastar en nuestros deleites. Segunda parte de la triple garantía que el Señor nos da. Volvamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7, la segunda parte, ya hemos leído, dice, pedid y se os dará. La segunda parte dice, buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. Y en el versículo 8, la segunda parte dice, versículo 8, el que busca, ¿qué cosa? Encuentra. El que busca, halla. Ahora, el Señor no solamente en oración nos insta, nos exhorta a pedir, sino también a buscar. Ahora la pregunta es, hermano, ¿cómo tenemos que buscar? ¿Cómo? Bueno, primero, buscar en el lugar correcto. Vamos a Lucas 24. Lucas capítulo 24. Versículos 4 al 5. Lucas 24,
del versículo 4 al 5. Dice ahí: aconteció que estando ellas perplejas por esto, las mujeres que fueron a buscar el cuerpo del Señor después de que había resucitado, dice, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya estas mujeres estaban buscando al Señor en el lugar equivocado. Él ya no estaba muerto. Ellas lo estaban buscando en el cementerio, en la sepultura. Ahí lo estaban buscando al Señor, pero ya no estaban buscando en el lugar correcto porque Jesús había resucitado. Cuando en la palabra de Dios, hermanos, dice buscad y hallaréis, no es buscar como sea y donde sea, busca en el lugar correcto. Busca en el lugar correcto. Es como a veces esas personas, se escucha a veces las quejas, ¿no? Especialmente de las señoras. Y dice, ay Señor, que yo quiero que lo cambie pues a mi marido. Me salió borracho, mi marido es un borracho. Ah, mire usted. Y se malgasta el dinero. Pero usted le pregunta, oiga señora, ¿y dónde lo conoció a su marido? En una discoteca. Claro, pues, o sea, no va a encontrar, ¿verdad? No va a encontrar pues una persona de buena vida, una persona responsable, una persona que no ame la bebida alcohólica, los tragos, si lo ha encontrado a su marido pues en la discoteca o en una fiesta, en un buri, ¿no es cierto? ¿Cómo quiere encontrar un buen hombre metido entre los borrachos? No, pues. Pero luego se queja, dice, ay, es que mi marido me salió borracho. No, pues. Es que ha buscado, y escuche bien eso, ha buscado en el lugar incorrecto. En el lugar incorrecto. Las señoritas ahora quieren tener una buena pareja, un buen joven, un muchacho, que sea de buena familia. Pero ¿sabe dónde buscan? En las plazas, donde están los ociosos. Grupos de muchachos, hermanos, se ve por las plazas ahí, horas y horas con sus celulares, con sus traguitos a un lado, charlando quién sabe de qué, haciendo quién sabe qué a altas horas de la noche. Y están buscando su pareja en el lugar equivocado. Buscando en el lugar equivocado. Estas mujeres estaban buscando a Jesús en el lugar equivocado. Ellos le dicen, los ángeles que estaban ahí le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Buscad y hallaréis, dice la triple garantía del Señor, pero hay que buscar en el lugar correcto. Además tenemos que entender, hermano, que esa actitud de buscar refleja nuestra fe. O sea, yo estoy pidiendo por un lado al Señor y estoy buscando. No es que yo voy a pedir al Señor y me voy a echar en mi cama para que el Señor me bendiga. Es como esos muchachos que son estudiantes, dicen, no, Señor, yo te pido que mañana en mi examen que voy a dar yo me saque 100. Yo quiero que me vaya bien en ese examen en la universidad, Señor. Y no se pone a estudiar. Oiga, no se pone a estudiar y se ha ido a pasear, se ha ido a la cancha, se echó a dormir, a rascarse su panza. Oiga, no pone de su parte y quiere que Dios le bendiga. No, pues hermano. La Biblia dice, buscad y hallaréis. No solamente pedir, buscalo. Poné de tu parte, en otras palabras. Mire lo que dice el libro de Salmos, capítulo 111. Libro de Salmos, capítulo 111, versículo 2.
Este versículo me encanta, hermanos. Salmo 111, versículo 2. Dice, grandes son las obras de Jehová. ¿Qué cosa? Buscadas de todos los que las quieren. Las grandes obras de Jehová tienen que ser buscadas. Usted quiere una buena familia, pero pida al Señor y busque pues en el lugar correcto, hermano, hermana. Usted quiere que le vaya bien en los negocios, pida al Señor y haga bien las cosas, haga bien responsablemente, ordenadamente sus negocios. Le va a ir bien, ponga de su parte, busque. No es solamente pedir y pedir, buscad y hallaréis, dice la palabra del Señor. Pero en este pasaje dice que grandes son las cosas de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Usted quiere grandes cosas, busque, haga, ponga de su parte. Algo muy importante y que no debemos perder de vista, mis hermanos. Mateo 6:33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Aquí nos dice la palabra que es lo primero que tenemos que buscar. Dice el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos dice qué es lo que tenemos que buscar primero. Primero buscar el reino de Dios. Todo lo demás, familia, pareja, negocio, estudio, bendición, todo lo demás viene después. Buscad primero, dice, el reino de Dios. Así que, hermano, recapitulemos. Buscad y hallaréis, dice la palabra del Señor, porque el que busca halla. 3 conceptos. Primero, tenemos que buscar en el lugar correcto. Número 2, tenemos que entender que la actitud de buscar refleja nuestra fe. O sea, nosotros buscamos con fe, nosotros ponemos de nuestra parte y dejamos que el Señor haga el resto. Y en tercer lugar, no menos importante, buscar primero el reino de Dios. Primero. Cuando un joven se me acerca o le preguntamos a un joven y le decimos, oye hermano, ¿por qué no viniste al culto el domingo? Ay, es que tenía que estudiar para un examen. Es que tengo examen el lunes. Tengo examen el lunes. ¿Y cuántas horas dura el culto aquí? Póngale 2 horas. Justo las 2 horas que dura el culto a Dios, Él las dedicó para estudiar para su examen de mañana. ¿Qué le parece? Y el resto del día, buscad primero, dice, el reino de Dios y su justicia. Cuando usted le da la prioridad al reino de Dios y su justicia, ¿qué dice ahí la promesa? Todas las cosas serán añadidas. Todas serán añadidas. Pero a veces somos tan duros de corazón, hermano, que no lo queremos entender. No, primero tengo que ir a visitar a mi mamá, primero tengo que ir a visitar a mi corteja, primero tengo que ir a hacer mi negocio, primero tengo que lavar mi ropa. Después, si sobra tiempo, entonces me voy a congregar. Cuando el mandamiento es 6 días trabajarás, el 7º me honrarás. Primero es Dios antes que tu mamá. Primero es Dios antes que tu papá. Primero es Dios antes que tu familia, hermano. Hermano, está mal nuestro orden de valores. Primero es Dios. Luego viene todo lo demás. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Tercer componente de la triple garantía de Dios. Volvamos a Mateo 7. Dice la tercera parte, llamad y se os abrirá. Y en el versículo 8, la última parte dice, porque al que llama, se le abrirá la puerta. Quizás, hermano, en su desesperación usted
ha estado llamando muchas veces a puertas equivocadas. Y esas puertas no se abren. Y en su vida eso ha producido pues dolor, ha producido desesperación. Entendamos, hermano, que si las puertas ya estuvieran abiertas, no habría necesidad pues de tocar, ¿no? Si la puerta está abierta, no hay necesidad de tocar y está abierto. Pero Jesús nos anima que aun cuando usted piense que la puerta está cerrada, usted tiene que tocar y hacerlo continuamente. Si usted toca la puerta, en algún momento se le va a abrir. La persona que insiste. Pero ¿sabe cuál es la puerta? La palabra de Dios nos dice cuál es la puerta. San Juan capítulo 10, un poquito más adelante vamos al libro de San Juan capítulo 10, versículo 9. San Juan capítulo 10, versículo 9, dice de esta forma, Jesús enseñando a sus discípulos dice, yo soy, ¿qué cosa? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso, hermanos, es una muestra de fe. Llamar insistentemente. Jesús es la puerta. Hermano, usted quiere una vida de bendición. Usted quiere vivir una vida de comunión plena con el Señor. Toque a esa puerta. Esa puerta es Jesús el Señor. Él dice, yo soy la puerta. Entonces, hermano, usted quiere vivir una vida de bendición. Usted quiere tener a sus hijos bendecidos, protegidos, cuidados por el Señor, pues entre por esa puerta. Yo soy la puerta, dice. Así que mis hermanos, en esta mañana tengamos esta certeza, esta seguridad de la triple garantía de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la puerta. Dios bendiga, hermanos, su palabra. Vamos a orar, por favor. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído. Gracias, Señor, porque nos da alimento espiritual y la oración. Gracias, Padre Santo, porque nos permites pedir, buscar, llamar, para poner delante de tu presencia todas nuestras necesidades y todas nuestras aflicciones. Padre Santo, concédenos siempre conforme a la medida de tu voluntad nuestros deseos y nuestras peticiones. Gracias, Señor, también por esta regla de oro. Enséñanos, Señor, a tratar a los demás como queremos ser tratados. Enséñanos, Señor, a ser humildes para que también los demás se porten humildes con nosotros. Ayúdanos a cumplir tu santa palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.